me olvide. Muy bien, bienvenidos mis queridos alumnos. Hoy solo tenemos a Gutiérrez, Durán y Zambrano, eh, pero hay otros por ahí que, que quieren irse a la celebración de la batalla de Ayacucho en lugar de venir a clase. Bueno, posiblemente sea mejor. Bueno, bienvenidos. Hoy es 9 de diciembre, estamos comenzando tarde, del 2024 y nos toca hablar aquí en la clase de Lengua Española 1 de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad Central de Venezuela sobre un tema sobre el que siempre hay que reflexionar cuando uno está en la universidad porque es casi lo que uno vino a hacer a la universidad. El rigor académico y la escritura, perdón, el rigor de la investigación y la escritura académica. Ese tampoco es, pero ya lo voy a recuperar. No importa mucho, pero no me gusta la idea de no recordarlo con certeza. Eh, lo acabo de mencionar en el chat. Ah, está mal. Dice el rigor académico y la creatividad en la escritura académica. No. Ya cuando aparezca en la pantalla la portada del video, ya lo veremos. Vamos a ver, eso está aquí. El rigor metodológico, perdón, el rigor metodológico y la escritura académica. Lo voy a corregir en el chat porque puede ser que alguno de ustedes lo utilice para ir a buscar el foro, que esta semana va a haber foro, ya lo hay, ya lo hice noche, esta mañana, no sé, y entonces ya podemos participar en el foro por fin alguna vez. Digo por fin alguna vez porque yo durante el segundo lapso no recuerdo haber puesto ningún foro, si es que puse alguno. Eh, entonces ahora por fin el profesor puso un foro. Vamos a ver, hay que participar ahí. Este tema es muy interesante, puede parecer fastidioso porque todo lo que suena a metodología a uno le suena fastidioso cuando uno es estudiante, bueno, cuando es profesor también, ¿no? Pero un momento, perdón, un momento. Ajá, decía que cuando uno es estudiante, todo lo que suena a metodología le suena fastidioso, y más o menos lo es. Y cuando es profesor también, pero menos. Eh, pero lo que suena a metodología suena medio fastidioso porque requiere precisamente de rigor, ¿no? Y el rigor requiere mucha atención, requiere mucho trabajo de la mente. Y a uno lo que le gusta, o a la mente lo que le gusta es holgazanear, ¿no? Dedicarse a cosas superficiales que no requieran mucho trabajo. Bueno, les pasa a las piernas también, le pasa al estómago, les pasa las manos, ¿no? Uno siempre quiere hacer el menor trabajo posible, el menor esfuerzo posible. Pasa en la lengua, no solo en el músculo de la lengua, sino en la institución de la lengua, en el fenómeno del idioma, ¿no? Que uno siempre intenta utilizar los menos sonidos posibles para tratar de decir lo más posible. Eso a pesar de que uno se lo pasa el día hablando y diciendo muy pocas cosas en realidad, ¿no? En el fondo, en el significado, está diciendo muy pocas cosas, pero en la superficie está utilizando muchos sonidos, ¿no? Podríamos ahorrar en ese sentido. Pero sucede que en ese mucho hablar, a pesar de que comuniquemos poco sentido, hay un cierto placer, ¿no? Y eso le encanta a la mente, ¿no? El placer le encanta. No puede uno ver un asomo de placer en alguna actividad cuando ya está zambullido en ella. Eh, y existe, además de esto, de que intentamos siempre utilizar el menor esfuerzo para decir las cosas. Eh, además de esto,
existe, bueno, además no, perdón, no es además, es debido a eso, como consecuencia de eso, existe incluso en la lingüística un, un concepto que ustedes conocen que llamamos economía del lenguaje. O también algunos otros investigadores lo llaman ley del menor esfuerzo, ¿no? Que no atañe a una conversación completa, sino más bien al vocabulario, a la terminología, a la léxico, al nivel léxico de la lengua, el nivel léxico, es decir, qué nombres le ponemos a las cosas, de qué formas llamamos a las cosas, de qué, y de qué manera construimos muchísimas frases de manera que podamos decir, usar el menor número de signos para conseguir la mayor comunicación posible, el mayor, que se cree en la mente de nuestro interlocutor el concepto claro de lo que le estamos diciendo, aunque nosotros hayamos usado las menos palabras posibles. Por ejemplo, uno puede decir, voy para el mercado, en lugar de voy para el mercado, ¿no? Que requeriría mucho esfuerzo detenerse en cada sonido cuando uno dice voy para el mercado. Y uno apenas se da cuenta, cuando está pequeñito, cuando uno está aprendiendo a hablar, apenas uno se da cuenta de que diciendo pal, que son muchos menos sonidos, comunica lo mismo. Los demás me entienden igual. Bueno, entonces yo voy a decir así. Todos asumimos esa actitud, y no en español solo. Todas las lenguas que existen en el mundo tienen en todas esas lenguas ocurre ese fenómeno, ¿no? Por algo, los hablantes del inglés, los hablantes naturales del inglés, no dicen mucho I do not care, sino I don't care. I don't, que es la unión de dos palabras, ¿no? Eh, y otras. Por algo en francés, siempre que hay una palabra que, bueno, no siempre, por supuesto que no es siempre, pero con las preposiciones y los artículos y con las preposiciones y los sustantivos, preposiciones y adjetivos pasa siempre. Eh, Apenas encuentran una palabra que termina, una preposición por lo menos, que termina con vocal y la siguiente palabra, eso pasa en italiano también, y la siguiente palabra empieza con vocal también, la unen. Sobre todo si se trata de una preposición o un artículo, ¿no? No dice la alimentación en francés, y bueno, la termina con A y alimentación empieza con A, unamos eso en una sola palabra. En portugués van más allá, porque en portugués ciertamente se pronuncia así, como en los otros, pero lo escriben sin apóstrofo y sin nada, como hacen que es lo que hacen en francés, ¿no? Poner un apóstrofo. En portugués, eso queda integrado a la palabra anterior, por lo menos cuando se trata de preposiciones más artículos. En español, que es un idioma donde el apóstrofo casi no tiene ninguna función, a no ser en la poesía y en la poesía antigua, eh, uno simplemente puede escribir la palabra pal, P-A-L, cuando dice, cuando escribe eso que acaba de decir, que acabo de decir, voy pal mercado. Eh, no hay ninguna necesidad de ponerle apóstrofe en ninguna parte a ese sonido. Si usted pone apóstrofo, se pronuncia igual que si no lo pronuncia. ¿Para qué lo vamos a poner? Es como la regla general que existe para poner tildes, ¿no? Eh, Si usted le pone tilde a la I en camino, en la palabra camino, si usted le pone tilde en la I, ¿se pronuncia camino? Sí. Y si no se la pone, ¿cómo se pronuncia? Camino también. Entonces no hace falta el esfuerzo de poner la tilde, ¿no? Por eso la norma dice que cuando tenemos una palabra grave, como camino, que termina con vocal, o con N o con S, ¿no? Pero esta termina con vocal. No se lo ponga. ¿Por qué? Porque naturalmente cuando vemos la palabra, la pronunciamos como debemos pronunciarla, sí, con acento en la penúltima, camino.
En otros casos de palabras graves sí hace falta, porque de manera natural nos inclinamos a pronunciar, nos inclinaríamos a pronunciar la palabra como si fuera grave y queremos que se pronuncie, perdón, la tenderíamos a pronunciar como si fuera aguda, pero queremos que se pronuncie como grave, porque es grave. Entonces hay que marcarlo. Eso pasa con las palabras que no terminan con N, ni con S, ni con vocal, como árbol. Ah, le ponemos tilde. Pero bueno, existen esas palabras en las cuales si le ponemos tilde se pronuncia de una forma y si no se la ponemos se pronuncia igual. Entonces no hay que ponerle nada. De esa misma manera uno puede razonar. Si le pongo los apóstrofos, esos que me están enseñando en inglés, ahora que estoy estudiando inglés, me están enseñando en francés, ahora que estoy estudiando francés, si en español adopto ese signo para escribir las palabras que corto, usando la ley del menor esfuerzo, la economía del lenguaje, si le pongo eso, se pronuncia de esta forma. Y si no se lo pongo, también se pronuncia de esa forma. Mejor no pongo nada. O sea, no pongo apóstrofo. Observen que digo apóstrofo, apóstrofo, no apóstrofe, porque un apóstrofe es otra cosa. Un apóstrofe, voy a esperar que entre Aular para que escuche esto. Un momento, Zambrano, ya vamos a escucharte. Ajá. Estábamos esperando que entrara Saular para repetir esto que acabo de decir. Observen que digo apóstrofo, no estoy diciendo apóstrofe, porque eso es otra cosa. Un apóstrofe ni siquiera es un signo ortográfico. Un apóstrofe es una figura retórica, una estrategia para hacer metáfora, para hacer eh, poesía, discursos, ¿no? Nos lo pasamos lanzando apóstrofes todo el día, ¿no? Cada vez que uno dice, a mi mamá le encantaba lanzarle a uno apóstrofes cuando uno no había recogido los zapatos, cuando uno no había tendido la cama, o qué sé yo, cuando uno dejaba el plato en la mesa, que decía, mira, desgraciado, miren, desgraciado, sin pronunciar la D, nos lo pasamos haciendo eso, ahorrándonos esfuerzo. Mira, desgraciado, tú tienes sirvientes que te recogen el plato. Ese es un apóstrofe, pero el signo ortográfico, que es como una comilla simple, eso se llama apóstrofo. Bueno, en español no nos hacen falta. Usted escribe la palabra sin eso y se pronuncia igual que cuando no se lo pone. Entonces, ah, con con el concepto basándonos en el concepto de la economía del lenguaje, pues no lo escribamos, porque va a ser igual. A ver, ¿qué nos querías decir, Sandra? Profe, lo que usted decía de las palabras sin tilde me recordó a que en estos días yo le escribí algo por el chat a usted, Ajá. fue un monosílabo, creo que era fue, y usted me dijo que esas palabras no necesitaban acento, o sea, sería ese mismo caso, ¿no? Exactamente de ese caso. Sí. En general, los monosílabos no hay que acentuarlos. ¿Por qué no hay que acentuarlos? A ver si se les ocurre algo. No hay que acentuarlos porque siempre el criterio para decidir dónde poner la tilde eh, es el número de sílabas, o bueno, en qué sílaba cae el acento, ¿no? Vamos a llamar acento al acento oral y vamos a llamar tilde al signo escrito, por los momentos, porque en realidad eso también se puede llamar acento, pero cuando es necesario distinguir el sonoro del escrito, entonces es mejor decir acento y tilde. Por los momentos vamos a decir así. Eh, si usted tiene una palabra que tiene cuatro sílabas, bueno, hay cuatro posibilidades, ¿no? De dónde puede caer el acento y por tanto dónde se puede escribir la tilde. Pero si usted tiene una palabra que tiene una sola sílaba, como fue, ¿dónde más va a caer el acento si no en esa única sílaba? Entonces es inútil ponerlo, ¿no? Se pronuncia igual, se lee igual.
poniéndole la tilde que no poniéndosela. Entonces, no hace falta ponerla, ¿no? Es un criterio lógico que ha elegido la academia, que es la gran autoridad en estos asuntos, ah, que es sensato elegir una autoridad para eso, porque no es que se hagan elecciones, sino que uno elige la autoridad sobre eso. Eh, es un criterio lógico que se ha utilizado siempre desde que existe la academia para, bueno, ya va, momento, un criterio lógico que ha adoptado la academia para ahorrar trabajo, ahorrar espacio y ahorrar incluso material de escritura. No, no ha existido ese criterio de la economía toda la vida desde que existe la academia, no, porque hace 100 años, incluso hace 80 o menos, había una norma que decía que los monosílabos debían llevar tilde. Entonces uno tenía que escribir la preposición a con tilde. Pero después apareció el criterio lógico del ahorro de esos signos, y yo pongo ahorro entre comillas, porque, bueno, prevaleció la idea de que dónde más va a estar el acento fónico de la palabra a si tiene solamente una sílaba. Es más, tiene un solo sonido. Es más, tiene una sola vocal. ¿Dónde más va a estar? No hace falta ponérselo para pronunciarlo como lo pronunciamos. No hace falta ponérselo, no hace falta ponérsela, la tilde, para que los extranjeros sepan que eso se pronuncia A. Entonces, y en la mayoría de los casos, la preposición a es átona. ¿Verdad? Usted pone la preposición a en una oración y nunca va a ser esa palabra en la que va a caer el acento prosódico, ¿no? Te dice, voy a comer, bueno, el acento aparece en toda la oración, como si la oración fuera una sola palabra, el acento cae en la palabra comer, voy a comer, ¿no es cierto? O sea, uno nunca dice voy a comer. Esa palabra incluso es átona. ¿Por qué le vamos a poner tilde? Las preposiciones normalmente son átonas. Tiene que pasar algún contexto extraordinario que no se me ocurre ahorita para que uno se vea en la necesidad de ponerle énfasis a una palabra así como una preposición, ¿no? Que sirven solamente de nexo. En la definición de preposición, está la idea de que solamente existe de nexo entre otras palabras. No, no es una palabra protagonista en la oración. Bueno, pero ya está respondida la pregunta y no teníamos que detenernos tanto. Yo no tenía que detenerme tanto en eso. Si ustedes tienen Profe, preguntas o comentarios como el de Zambrano, son bienvenidos. Dime, dime. ajá, y por ejemplo, si yo escribo alguna palabra así monosílaba y le pongo la tilde, que fue lo que me pasó en uno de los trabajos con usted, que usted me puso la observación, y eso sería razón para quitarme nota en ortografía o solamente quedaría como observación. Porque usted dice Bueno, que no es necesario, bue- pero no es necesario, es obligatorio. bueno, hay unas normas. Entonces, eso convierte la acentuación en obligatoria, en necesaria más que obligatoria. Pero sí, hay una norma que dice debe ponerse la tilde, no debe ponerse la tilde. Pero con respecto a la nota, que no te debe preocupar eso. Lo que te debe preocupar a todos es conocer la norma, ¿no? Porque conociéndola la aplicarás. Eh, si hay una cantidad significativa de esos errores, lo más lógico es interpretar, bueno, lo que pasa aquí es que este redactor no conoce la norma, porque mira, se equivoca en muchos casos, ¿no? Y no es que una sola, que por ejemplo, que le pone tilde a las preposiciones, no, eso ya no se usa, esa norma fue abolida, ahora la norma es que no se les pone. Si pone constantemente la tilde en las preposiciones o en los monosílabos, uno llega a la conclusión de que ahí hay una falla importante. Pero si el texto está bien
y hay dos o tres casos, sobre todo si es un texto largo, ¿no? Y hay dos o tres casos en que hay algún error de acentuación, de ortografía, de lo que sea. Uno se dice, ah, bueno, este es un error no involuntario. Esta persona escribe bien, pero en estas dos o tres palabras, bueno, se equivocó o no se dio cuenta, lo que sea. Seguramente en este momento se está dando cuenta, ya después de haber entregado el trabajo, porque eso pasa todo el tiempo. Y con las traducciones pasa millones de veces. A mí me pasaba cada rato, cuando era más inexperto con este asunto de las traducciones, cuando estaba muy muchacho, que entregaba una traducción que me había hecho sufrir con esta palabrita, con aquella, con una expresión, con un concepto, ¿no? Una referencia que yo no encontraba en ninguna parte porque no tenía internet. Profe, no tenía con qué pagar, no, que no existía internet. No tenía nadie para encontrar todas esas cosas que uno tenía que investigar para traducir un texto, había que ir a la Biblioteca Nacional muchas veces, la Biblioteca Nacional. Me pasaba cada rato que yo sufría y sufría con una cosa que no encontraba cómo traducir, no se me ocurría una forma adecuada y bueno, llegaba la hora de entregarlo o el día de entregarlo o ya se terminaba la prórroga que me habían dado y yo no encontraba una forma de solucionar ese problema y me decidía, bueno, por lo mejor que se me había ocurrido, que yo sabía que no era bueno, pero era lo mejor que se me había ocurrido. Era lo mejor que me había sugerido un amigo o era lo mejor que yo había encontrado en un libro o un diccionario, qué sé yo. Y bueno, vamos a entregarlo así, a la buena de Dios, porque bueno, no tengo nada mejor. Ok, ya, entregué la traducción. Es decir, fui a la oficina del cliente en persona con la traducción impresa y se la entregué. Y me firmó un recibo de que yo había entregado porque me tiene que pagar. Y tengo que volver a buscar el cheque. Quién sabe, dentro de 15 días, de un mes. No es que, la, la dirección del señor, listo, ya, se la mandé, gracias a Dios. No, no, había que ir a la oficina, a la casa, donde estuviera el señor, a llevarle su traducción, o la señora. Y llego a casa. Bueno, como tenía tanto trabajo con la traducción, y ya hace 4 días que no me baño, me voy a bañar. En el instante en que uno se está bañando y se le cae el jabón, en ese momento se dice, ¡ay, esa era la solución! ¿Por qué no lo pensé hace 3 días? Eso pasa todo el tiempo. Entonces, tú te encuentras con un error de esos, Zambrano, un error de esos que uno se dice, pero bueno, si este muchacho o esta persona, este autor, este redactor, escribe tan bien, tan bonito, si todas las tildes están bien puestas y todos los puntos y todas las comas, ¿no? Eh, ¿Por qué se le escapó esto? Bueno, se le escapó, ¿no? No tuvo la intención de cometer ese error. Pero si uno encuentra 17 errores en cada párrafo, uno dice, es que este no se ha estudiado la regla de puntuación o la regla de la concordancia o todas esas cosas, ¿no? Es decir, un error o dos en un trabajo de 5.000 palabras no es significativo. Lo otro sí. Ya vi que me dijiste, entiendo, profesor, pero tú sabes que yo no tengo remedio. Una alumna me dijo una vez, profe, es que usted nunca tiene sencillo, a dar vuelta. Uno viene y le pregunta la hora y usted le echa a uno el cuento de la historia del reloj. El primer reloj se creó en tal ciudad, en tal siglo. Entonces, 2 horas más tarde que viene usted y le da la hora a uno y ya uno no necesita esa información. Perdón, perdón. Bueno, qué bien que te hace reír. A ver, pero estábamos hablando de todo aquello que suena a metodología, que a uno le parece fastidioso desde los tiempos en que estaba en primer grado. Bueno, en primer grado yo ni siquiera sabía que existía la metodología, pero en la actualidad sí enseñan algunas de estas cositas, algunitas cosas de lo que en la universidad llamamos metodología de la investigación a niños de primaria, ¿no? Yo me quedé loco la primera vez que supe que un niño de primer año, de primer grado, de segundo, que iba a hacer una exposición. Yo, ¿qué?
Exposiciones yo hice en segundo año de bachillerato. En el primero me liberé de eso. Pero no me tocó, pero sabía que se hacían. ¿Se imaginan? En segundo año de bachillerato. Ya yo era más alto que todos los profesores del liceo. Este, y ahora la hacen en preescolar. Mi hija hizo una vez una exposición en preescolar en inglés. Pobrecita. Recordaba dos palabras y esa fue la que dijo. Lo demás lo señalaba. Bueno, entonces todo eso nos parece fastidioso. Pero ¿saben una cosa? Es requete útil. Ay, se grabó eso, requete útil. Me encanta ese prefijo. En realidad no sé si es un prefijo, pero es bien sabroso de pronunciar y bien significativo. ¿Se acuerdan de cuando don Ramón le decía al chavo, ah, no, no, era el Chapulín que decía, ¡recontrachanfles! Me encanta. Bueno, yo que estuve en la escuela de idiomas en los tiempos del primer pensum, cuando no era necesario hacer trabajo de grado, y esperando que lo cambiaran. Bueno, lo cambiaron y yo llegué como 3 años más tarde y me di cuenta de que por fin lo habían cambiado y me podía graduar solamente con traducción, sin interpretación. Y entonces me dijeron, fantástico que ahora te vas a graduar, pero tienes que hacer el trabajo de grado. Me sentí defraudado, estafado. Hice el trabajo de grado muy a regañadientes, ¿no? Siempre protestando todo el tiempo por eso. Un día le dije a la directora, yo debería demandar a la universidad, porque a mí me prometieron que me iban a dar el título sin hacer esto, y ahora me están obligando a hacerlo. Bueno, ella se reía, ¿no? Que era lo que había que hacer, reírse. Y después cuando comencé a ser profesor, que fue el año siguiente, no, ese mismo año, eh, me vi a mí mismo en clase diciéndoles a los muchachos, saben, estoy contentísimo, estoy feliz de que me hayan obligado a hacer el trabajo de grado. Yo, yo protesté muchísimo en contra de eso, pero estoy feliz. ¿Por qué? Porque el trabajo de grado y sobre todo la aplicación de la metodología de la investigación para hacer un trabajo que quede ordenado como Dios manda, que sea comprensible para el resto de la comunidad académica, para los demás investigadores, para los demás universitarios en general, ¿no? Profesores, estudiantes y cualquier persona que se acerque a la investigación académica. Lograr que eso quede comprensible, ordenado, que sean válidos los pensamientos que pongo ahí, que a mí se me pueden ocurrir de forma aleatoria, pero cuando los voy a poner en el papel para presentárselo a la universidad, no los puedo poner aleatoriamente. Tengo que conectar unos con otros, los que tienen relación. Si viene uno que tiene relación con otro, bueno, lo conecto con eso otro. Y poner eso de manera que se entienda bien todo el pensamiento y todo lo que hice en esa investigación, en ese trabajo, eso lo llena a uno de una gran satisfacción, ¿no? Y además lo hace crecer a uno. Entonces, bueno, uno hasta llega a tener la locura de decir, voy a hacer otra investigación. Cuando en la primera se dijo, no, yo no quiero hacer esto. Uno a veces se mete en ese pleito de hacer una nueva investigación, lo cual va a requerir que escriba, y no el trabajo de grado solamente, no que hasta puede escribir otras cosas. Porque yo haciendo la maestría en literatura venezolana, terminé escribiendo 5 o 6 artículos que formaban parte de mi investigación para el trabajo de grado, que no he presentado. Pero el esfuerzo de poner orden en ese pensamiento que me iba llegando, y bueno, y la información también me iba llegando en un orden que, bueno, no es el orden en que va a terminar en el trabajo. El esfuerzo de ordenar eso y de hacer las conexiones entre ideas es tan grande que uno en primer lugar no lo quiere hacer, pero hacerlo nos hace crecer. Hacerlo nos convierte también en investigadores, nos convierte en seres racionales, bueno, racionales nacemos, pero nos convierte en personas que somos capaces de manejar información, porque tener la información es una cosa y ser capaz de manejarla
de conectar los puntos que son conectables, de utilizar eso para crear algo, utilizar eso para influir de manera positiva en los demás, utilizar eso para, para crear cosas, para crear eh, conocimiento, para crear nuevas metodologías, nuevos procesos, cosas nuevas que sirvan para algo. Ah, bueno, eso es diferente. Eso nos va convirtiendo bueno, nos va convirtiendo al final, para ahorrar camino, en benefactores de la humanidad. Entonces, en la utilización de las metodologías de investigación, porque no existe una sola, pero en general reciben el nombre genérico de metodología de la información, nos va convirtiendo verdaderamente en personas pensantes y útiles, ¿no? Que no estamos aquí solamente consumiendo el oxígeno que producen las plantas, también retribuimos con algo a la humanidad, ¿no? Por lo menos a nuestros padres que han invertido tanto en nosotros. Y cuando digo invertir no estoy refiriéndome solamente al dinero, que es lo menos importante. Han invertido mucho más. Y bueno, y la universidad también, ¿no? Y hasta se puede decir que el Estado ha invertido en nosotros. Eh, el gran detalle, el añadido interesante, jugoso que le pusimos al tema de esta semana, el que le pusimos en la cátedra, es la conexión con la creatividad, que también es una cosa que lo eleva a uno. La conexión entre la metodología y la creatividad, porque se supone que la metodología hace que uno sea riguroso, estricto, ¿no? Tieso con los resultados. Lo que no se puede demostrar, puede uno argumentar. Lo que no se puede demostrar con números, con hechos, con ideas, por lo menos, en las ciencias humanistas, lo que no se puede demostrar, pues eso no lo vamos a utilizar, eso no tiene sentido pensar en eso, eso es absurdo, eso es brujería, eso es superstición. No, bueno, cuando estudiamos humanidades, por lo menos, pero en las otras ciencias también, tiene mucho sentido conectar ese conocimiento duro, digamos, ese conocimiento estricto, uh, abstracto, pero que se puede comprobar con hechos, lo conectamos con la creatividad, ¿no? Porque el hombre sin creatividad casi no es hombre, ¿no? Casi no es ser humano. Hay que buscar esa forma de conectarlo y cada quien tendrá su forma. Hay que buscar esa, ese parentesco que tienen la ciencia, que es objetiva, con la creatividad, que es subjetiva, digamos, pero como ambas cosas son humanas, entonces hacen bien en colaborar una con otra. Qué bonito quedó eso. Creando una manera, encontrando una manera de conectarlas, ¿no? De hacerlas parientes, de que trabajen juntas, los productos de la investigación y de la creatividad se multiplican y se multiplica su calidad y su utilidad, ¿no? De eso intentamos hablar en el tema de esta semana. Bueno, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Ya falta menos de un minuto, esto se va a cortar. Nos vemos dentro de un rato.